Hola, hola, amigos de YouTube. Hoy nos encontramos para preparar unos deliciosos pan de bonos. Estos panecillos de queso, típicos colombianos, son irresistibles. Y aquí te traigo hoy mi receta mejorada. Créeme que con esta receta no los vas a fallar. Si estás interesado en saber cómo se preparan, ven que te lo voy a enseñar. Cuando los hayas probado, no querrás cambiar ya de receta. Yo he probado muchas recetas diferentes y he llegado a la conclusión de que este equilibrio es perfecto. Pruébalo y me dirás noticias tuyas. Entonces, vamos allá. Bueno, primero integramos las harinas y la leche en polvo, fécula de maíz y leche en polvo. Harina de maíz, almidón de yuca, agregamos el azúcar y para terminar con los secos ponemos la levadura y la sal. Y ahora con las manos súper limpias mezclamos un poco nuestros ingredientes. Yo estas recetas las mezclo siempre con las manos. Cuando tenemos que formar una masa firme, siempre lo hago con las manos. Ahora agregaremos nuestro queso. Este es un queso fresco que he deshecho anteriormente. Entonces lo agregamos a nuestra mezcla. Yo utilizo queso fresco y según si es muy salado o no, le pongo más sal o menos sal. Pero luego probaremos la masa a ver qué tal. Vale, y ahora empezaremos a amasar. El amasado es súper importante, así que vamos a amasarlo por unos 10 minutos. Bueno, cuando hemos integrado bien nuestro queso a nuestras harinas, vamos a pasar a agregarle la mitad del huevo batido. Vamos a poner el huevo batido, pero vamos a echar solo la mitad porque no queremos que se nos pase de líquido. Entonces, mezclaremos y según la textura de nuestra masa, que no tiene que ser muy mojada, ni tiene que ser bastante seca, como la de los buñuelos. Que si de hecho te interesa saber cómo preparo mis buñuelos, aquí te dejo el link. Vamos a mezclar el huevo dentro, ¿veis? Os recuerdo que esta es una receta que me he inventado yo, que la he mejorado. Que a lo mejor decís, es que esto no se hace así. Bueno, esta la he hecho yo, es mi conclusión de mejor receta de pan de bonos, después de todas las que he probado. Y así seguiremos amasando durante 5 minutos. Bueno, ahora cuando la tenemos así de bonita nuestra masa, que no se nos pega ya en las manos, vamos a agregarle la mantequilla. ¿Vale? Entonces, agregamos nuestra mantequilla. Y mezclamos. La mantequilla le dará una textura más ligera, más suave. Vale, cuando tenemos ya una masa así, de esta textura que no se me pega para nada en las manos, que está súper ligerita,
que está muy suavecita, pero no muy húmeda, la masa está lista. Bueno, pues entonces vamos a montar nuestros pan de bonos. Vale, en una placa de horno dispondremos un trozo de papel de cocina, de hornear, y empezaremos a tomar trozos de nuestra masa de este tamaño aproximadamente, o bueno, del tamaño que cada quien prefiera. Amasaremos como haciendo un buñuelo, intentaremos de hacer una bolita, ¿vale? Y las dispondremos sobre nuestra placa. Haremos de la misma manera hasta completar toda la masa, hasta terminar toda nuestra masa. Tiene una textura de plastilina súper maleable. Está perfecta. Vale, pues llenaremos toda la placa. Bueno, en total me han salido 12 pan de bonos. Los pondré en el horno a 170 grados por aproximadamente 15 minutos. Así que voy a hornearlos y luego os enseñaré el delicioso resultado. Y bueno amigos, mirad nada más el resultado de nuestros pan de bonos. Se ven exquisitos. Ahora voy a enseñarte cómo están por dentro, porque ellos son perfectos por dentro y por fuera. Han estado en el horno durante 15 minutos a 170 grados. Así que vamos a ver cómo están en el interior. Vale, vamos a probar uno. Mirad, está precioso. Súper blandito. Vamos a ver cómo está por dentro. ¡Wow! Delicioso. Mirad. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Te invito a suscribirte y a dejarme un like si te ha gustado mi receta. También te invito a darte una vuelta por mi canal, pues descubrirás muchísimas otras recetas así de fáciles y deliciosas. Te dejo un beso muy grande. ¡Chao!